¿Alguna vez has oído hablar de Naná Burukú? Esta deidad poderosa ha sido venerada desde la antigüedad como una oricha en muchas culturas africanas. Su dominio sobre los ojos de agua, las desembocaduras de los ríos y los pantanos la convierte en una de las deidades más importantes relacionadas con el agua. Además, su nombre, que significa Gran Madre o Abuela, Maldad, da una idea de su fuerza espiritual. En este podcast, exploraremos quién es Naná Burukú, su papel en la mitología africana y su influencia en la cultura actual. Acompáñanos a conocer más sobre esta oricha legendaria y descubrir por qué ha sido venerada durante tantos siglos. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Naná Burukú. Naná Burukú o Nanu es una oricha y se le atribuye poderosa espiritualidad desde la antigüedad. Rige en los ojos de agua, las desembocaduras de los ríos, los pantanos y en las lagunas. Entre los creyentes de origen Yesa la consideran un Obatalá y entre los de origen Nina Popo, un oricha independiente. Naná Burukú da fortaleza a la cabeza del individuo. Naná Burukú es la oricha de la llovizna, del lodo, mediadora entre la vida y la muerte. Su culto es de procedencia Fon, Achanti y Arará, Daomey, sobre todo de territorio Mai. Su nombre proviene del yorubá Nana Burukú, Naná, Gran Madre o Abuela, Burukú, Maldad. Naná es anterior a la llegada de Oduduá a Ile-Ife y tuvo posteriormente un enfrentamiento con Ogun, por eso sus animales no se inmolan con cuchillo de hierro, sino que se trozan con un cuchillo hecho de caña brava. Según el rito Arará, Naná no se alimenta de la sangre, yerbale, de los animales, sino de su espíritu. Es por esto que sus animales mueren asfixiados y luego se trozan con el cuchillo de caña brava. No se hace como oricha tutelar y se recibe junto con Babalú Aye. En la ceremonia de entrega, se coloca su receptáculo sobre un triángulo pintado en el piso con osuni cubierto por hojas de tabaco, se recibe su cetro llamado Ibirí y su collar. Su número es el 10 y sus múltiplos. Su color es el blanco y el azul. Se saluda. Maferefun Naná, Saluba. Familia de Naná Burukú. Madre de Babalú Aye, Ochumaré e Iroko, esposa de Obatalá.
Dilokun en Nanaburuku. Habla en el Dilokun Poroche, 5, y Ofun Mafun, 10. Herramientas de Nanaburuku. Su receptáculo es una tinaja de color blanca, cuya tapa una vez colocados dentro los secretos se sella y posee 4 orificios. Su sotá y mano de caracoles viven en agua de laguna. Sus atributos son un cuchillo de caña brava, un majá enroscado alrededor de la tinaja, un estómago de metal y el ibirí. Sus eleques se confeccionan alternando cuentas blancas de leche con cuentas azul profundo, otros los confeccionan de cuentas azules, blancas y rojas. Ofrendas a Nanaburuku. Se le ofrenda manteca sin sal y caña. Se le inmolan gallina, paloma, pollo, gallina de Guinea y puerco. Sus egües son ceiba, caña brava, jobo, sazafrás, alacrancillo, apazote ateje, piñón botija, bejuco ubí, casimón, albahaca, zarzaparilla, alejo macho, artemisa, caguaidán, cenizo, copaiba, chirimoya, bejuco amarillo, bejuco, etc. Características de los Homo Nanaburuku. Siempre parecen actuar con calma, dignidad y benevolencia. Son muy equilibrados y aunque tomar decisiones les lleve bastante tiempo, con frecuencia las toman con justicia y sabiduría. Les gustan los niños y a veces suelen malcriarlos. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.